Funciones. El concepto de funciones es uno de los conceptos más importantes que tenemos en la matemática y es el que continuamente estamos utilizando. Por lo tanto, es necesario conocer en detalle sus definiciones, los elementos que componen una función, etcétera. Entonces vamos a empezar con una definición que se dice: si tenemos, por ejemplo, un conjunto que vamos a llamar un conjunto D y tenemos un conjunto que se llama R. Ese conjunto D vamos a llamarlo por el momento el conjunto del dominio y R el conjunto imagen o rango. Entonces hay una serie de elementos en este conjunto que lo vamos a representar por estos puntos y acá tenemos el conjunto de unos elementos de la imagen. Entonces vamos a definir función como una correspondencia entre el conjunto que tenemos acá y el conjunto que tenemos acá. O sea, una correspondencia entre dos conjuntos. También podemos decir que es como un proceso que se toma un conjunto de D y produce un elemento en R, o sea, tomamos un elemento del dominio y aparece al hacer un proceso un nuevo elemento único en el conjunto de llegada. ¿Por qué decimos llegada? Porque representamos esto como una correspondencia en donde un elemento que tomamos de D corresponde a un único elemento en R. Y esto se hace a través del concepto de función. Entonces función viene a ser el proceso como de algo que tomamos nosotros acá y realmente lo hace aparecer acá. Y este vendría a ser un proceso o una función. Muy bien. Entonces tenemos que todos los elementos del dominio que son válidos se procesan a través del concepto de una función que ya vamos a ver más adelante cómo es y nos genera un elemento en R. Entonces veamos que no es una función, pero que vamos a estudiar más adelante que es una en el concepto de lo que es una relación. Si tenemos, por ejemplo, ciertos elementos acá de un conjunto de salida y unos elementos conjuntos de llegada a través de una función, entonces hacemos una correspondencia y yo digo este elemento llega acá y de ese mismo otro elemento llega acá. Esto no es una función porque decimos que para un elemento que procesemos del dominio que tenemos acá va a producir un único elemento, no en conjunto de llegada. Entonces podemos decir que si yo salgo de un elemento, lo proceso, hago la correspondencia con este. Es algo así como cuando uno toma un bus para llegar a una ciudad. Se espera que yo tome el bus para salir de la ciudad A la ciudad B, pero no voy a llegar a dos ciudades. No tendría sentido en este caso. Entonces, cuando hago este ejemplo, hago un ejemplo que se ajuste a una función. Pero lo que sí podemos hacer es que de otro punto puedo llegar al mismo. Bien, entonces esa es una de las restricciones importantes que debemos tener. Así que una función es una correspondencia del conjunto de hacia este conjunto que es el conjunto rango o imagen.
No vamos a entrar en detalles de qué es un dominio, codominio, rango, imagen, en fin, vamos a utilizarlo por el momento de una manera general. Luego podemos particularizar ciertos detalles. Entonces se asocia con cada elemento de con un único elemento en el rango o imagen. Veamos entonces ahora el siguiente detalle. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un elemento x1 que pertenece a el dominio, luego vamos a mirar detenidamente las notaciones, pero supongamos por ahora que x1 es un elemento y este elemento lo hacemos corresponder a un elemento y1. Otro elemento del dominio x2 lo podemos hacer corresponder con ese mismo elemento. Entonces, de acuerdo a lo que decíamos ahora, si yo tengo esto y tengo otro elemento acá y tengo esta situación, esto que pertenece a la imagen no sería una función, sino aquí estamos simplemente relacionando, es una relación de elementos del conjunto del dominio con el conjunto de llegada o el rango. Muy bien, entonces es algo con el que tenemos que tener cuidado. A veces salimos de ciertos elementos del conjunto de dominio y llegamos a algunos elementos de todos los conjuntos, perdón, de todos los elementos que hay en el conjunto de llegada. Nosotros vamos a trabajar en estos temas expuestos con conjunto de los reales y vamos a los reales o las restricciones de acuerdo al comportamiento de las funciones. Entonces, el conjunto del dominio vamos a trabajarlo con los reales y el conjunto de el rango o la imagen vamos a trabajarlo en el conjunto de los números reales. Y hay otros tipos de funciones para el caso de funciones complejas o imaginarias que se estudiarán en los debidos cursos. Veamos entonces un ejemplo sencillo donde vamos a tener, por ejemplo, un elemento x que va a producir un elemento en y. Vamos a nombrar típicamente a x como la parte del dominio y los de y como la imagen o llegada para hacer cuando estudiamos la parte de graficación. Entonces podemos representar las funciones en un plano cartesiano. Entonces yo puedo salir, por ejemplo, y si tengo aquí menos 1 y aplico esta función que aparece acá, entonces tendríamos que aquí va a corresponderle a 3. Si ahora colocamos 1, entonces también va a corresponderle a 3. Si tenemos, por ejemplo, 3, sería 3 por 3, 9, por 3, 27, entonces tendríamos 27. Entonces ahora podemos mirar la correspondencia de una manera gráfica. Acá la tenemos y observamos que la función que tenemos nosotros acá toma un elemento del conjunto del dominio y procesa, lo transforma en 3 veces el cuadrado de ese elemento y genera un elemento en la imagen. A veces
se piensa esto como una máquina que tiene una entrada y tiene una salida. También se le dice vamos a mapear, o sea, tomamos un elemento de la entrada, genera un elemento de salida y estamos mapeando a través de un proceso de mapeo que se llama función. Por ejemplo, por acá yo puedo tomar un 0 y producir por acá un 0. Puedo tomar pi medios, hago un proceso con pi medios y me produce 1, etcétera. Entonces puedo ir, no sé qué función es la que me está generando esta parte de acá, pero ya con el tiempo vamos a reconocerlas. Si por acá metemos p, por ejemplo, aquí me puede salir seno de p de esa forma. Entonces esta sería la idea básica general intuitiva del concepto de función. En el próximo video vamos a estudiar lo que es la notación y en sí de qué se compone una función. Muchas gracias.